Buenos días, ¿cómo están? Ay, pues me da mucho gusto ver de nueva cuenta a personas que estaban enfermas. Vicky, gracias a Dios por tu vida. Y a mi hermano y amigo Rodrigo, gracias a Dios que te hizo venir aquí nuevamente, Rodrigo. Bienvenido sea siempre. Me pone un poco más nerviosa, ¿verdad? Pero bueno, entre abogados te veas. Pues me da mucho gusto verlos. Y ¿se acuerdan de Pablo? Sí, ¿verdad? Él hacía una analogía de la vida cristiana con la carrera, ¿verdad? Con la carrera de un deportista. Y pues nosotros como cristianos estamos precisamente en ese maratón, en la larga carrera de la vida cristiana. La vida cristiana, después de que nosotros hemos obtenido la salvación, que hemos hecho decisión por Cristo, deberíamos entenderla como esa carrera. No es una competencia entre unos y otros. Cada quien, yo se los he dicho muchas veces, va en su carril y vamos en diferentes velocidades y en diferentes tiempos. No competimos entre nosotros mismos. ¿Se acuerdan de Corinto? Corintio era una famosa ciudad en donde aquí se podían decir que empezaron los Juegos Olímpicos y donde muchos competían para ganar un premio. Pero para lograrlo tenían que someterse a estrictas reglas, a una disciplina, a un autodominio de pensamientos. Y como cristiano, pues tu carrera no es una carrera de 100 metros que la vayas a terminar en 9 segundos, en 10 segundos, ni tampoco un maratón de 42 kilómetros que puedes recorrerlo en 2 horas, sino que es una carrera que va a durar toda la vida. Y pues en esta vida se conjuga el dolor, pero también la gloria. Y sobre este maratón de la vida cristiana es sobre lo que vamos a reflexionar en un momento. Yo quisiera que me acompañaran a Hebreos 12, versículos 1 y 2, y que me dijeran un amén cuando ya esté. Ya está aquí es más rápido Julio que sus Biblias, ¿verdad? Gracias, Julio. Bien, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, utiliza mis labios, Señor, para que este mensaje llegue a los corazones que tienen que llegar, Señor, y que tu palabra sea extendida en toda la tierra, Señor, porque solamente tú eres el único que merece la gloria y el honor, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues esta prédica tiene por nombre Corriendo la carrera cristiana. Y como yo les decía, tenemos una carrera, pero también tenemos un objetivo, una meta, un blanco, en el cual debemos fijar nuestra mirada. A veces, la razón por la cual no corremos como deberíamos de correr es porque no tenemos puestos los ojos en el objetivo. Es porque no tenemos puesta la mirada en el Señor Jesucristo. Una cosa es ser salvo y otra cosa es poner los ojos en Jesús. A veces somos salvos, pero nuestra mirada ¿en dónde está puesta? En el mundo, ¿verdad? Está puesta en el dinero, en las cosas y en las cosas que nos hacen felices muchas veces, ¿verdad? Somos salvos por fe, somos salvos por aceptar a Cristo, pero a veces nuestra mirada no está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso vivimos como vivimos. Por eso corremos como corremos, porque no estamos haciendo caso a la palabra de Dios que nos dice: puestos los ojos en Jesús. Y de eso esta mañana yo les quiero hablar. En la carrera vamos a tener, como en las carreras deportivas, hay obstáculos incluso, ¿verdad? Dificultades, unos se caen,
algunos tropiezan, otros se cansan y algunos se desaniman, ¿cierto o no? Tenemos una carrera, la que debemos de correr, pero debemos de tener cuidado de cómo la corremos. ¿Y saben qué? Demos gracias a Dios porque usted y yo estamos en esa carrera, porque por pura gracia de Dios estamos en esa carrera. Estamos en carriles distintos, pero estamos en esa carrera. Y debemos de tener cuidado cómo corremos esta carrera. El que hoy estemos en ella no garantiza que el día de mañana vayamos a permanecer. Posiblemente hoy estés aquí en esta iglesia solo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, ¿verdad? Pero tampoco nada te dice que el día de mañana va a ser igual. Nada te garantiza que posiblemente esto sea igual o incluso mucho mejor que como ahora estás. Que posiblemente ya no estés tan bien en la carrera, que posiblemente te cansaste y te saliste. ¿Te desanimaste o tropezamos? Pero mucho debemos de tener cuidado con esto. Dice el versículo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Para correr esta carrera, que es muy importante, debemos tener en cuenta cómo la vamos a correr. Y hay 3 cosas importantes, como cuando un corredor o un atleta va participando en ella. ¿Qué es lo que hace un corredor o un atleta? Se prepara, ¿verdad? Se prepara mentalmente, se prepara en su ropa. No sé los deportistas aquí, porque yo sé que hay algunos corredores, pero incluso sus tenis son de los más livianos. Su ropa no es pesada, su ropa es ligera para poder correr, pero también mentalmente se preparan, se concentran en esa carrera, ¿cierto o no? ¿Verdad? Bueno, pues dice, despojémonos de todo peso. Nosotros como cristianos también tenemos que despojarnos de todo eso que nos agobia. Y esto se está refiriendo a todas las cargas espirituales que hacen peso en nuestras espaldas. Y por ende, ese peso debe de ser un estorbo para correr nuestra carrera. ¿Ustedes recuerdan a algunos hermanos en Cristo que practicaban con optimismo esa carrera y que tenían esa llenura en el espíritu? Y ahora viven en una completa derrota y hasta alejados de Dios. Pues bien, eso es lo que no queremos que pase con nosotros. ¿Y saben por qué pasa? Porque la raíz del problema es porque empezaron a llenarse de problemas y cargas que no les correspondía llevar. Se olvidaron del llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se olvidó de lo que la palabra de Dios decía. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay miles de cosas que pueden ser un estorbo para correr con éxito esta carrera, pero debemos de quitarlas, hermanos. No deben de ser ese obstáculo para que nosotros continuemos. La segunda parte dice, del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces hay pecado en nuestra vida que nos impide acercarnos más a Dios. Y esto por el contrario nos aleja y nos aleja mucho. Y en este momento yo no sé qué pecado estés practicando, porque no podemos pensar que todos somos libres de pecado, ¿verdad? Estamos en esta tierra y en este camino de santidad, ¿verdad? Pero Dios y usted sí saben qué pecado hay que les está impidiendo recorrer esta carrera. ¿Qué es lo que te estorba en este momento en tu vida para que no corras como debe de ser tu carrera? Cuando pasamos por alto las instrucciones de nuestro entrenador, porque también todos los corredores tienen un entrenador, ¿cierto o no? Que también llevan una instrucción y le dicen tienes que prepararte, tienes que concentrarte. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso a nuestro instructor? Pues corremos el riesgo de ser eliminados y que esa competencia solamente quede en recuerdos de una competencia que se vivió, pero que ahí se quedó. ¿Cuántos cristianos hoy en día solo viven de tristes recuerdos? Cristianos que se alejaron. Quizás fueron grandes predicadores, maestros, evangelistas, ministros fieles. No olvidemos que Dios va a recompensar la fidelidad del cristiano. Por tanto, debemos de llevar una vida santa,
¿Cuesta trabajo? Cuesta mucho trabajo, pero Dios no dijo que nos iba a dar una vida fácil, ¿verdad? Bien, por tanto debemos de llevar una vida santa sin complicaciones ni pecados que nos cuesten la separación de nuestro Dios. Número 3, dice con paciencia. Algo que yo he visto en las carreras, y bueno, ustedes no me van a dejar mentir, los que empiezan a correr no empiezan dando todo, empiezan a practicar, ¿verdad? Primero vamos a dar 2, 3 vueltas y así sucesivamente hasta que logran completar 1 kilómetro, la carrera que ustedes quieran, pero van ligeros, van con su instructor, pero van de poco en poco, ¿verdad? Y en la última, pues sí, ya van a todo lo que dan. Un novato, ¿qué hace? Cuando no sabemos correr, pues empezamos dándolo todo, empezamos corriendo y luego nos agotamos y quedamos ahí todos tirados y sin fuerzas, ¿verdad? Hasta taquicardias nos pueden dar. Pero va a llegar el tiempo, también lo mismo pasa con los cristianos, hermanos. Llegamos con muchas ganas, corremos y queremos saber todo de la Biblia. Y queremos bebernos la Biblia y queremos preguntarle al pastor y a la pastora todas las preguntas que se nos ocurren. ¿Y luego qué sucede? Nos cansamos y quedamos ahí tirados. A lo mejor ya ni ganas nos dan de preguntar o ya no venimos con esa frecuencia a la iglesia ni a los estudios, ¿verdad? Pues así sucede también con nosotros. Va a llegar el tiempo en que tengo que aumentar igual la actividad en nuestra vida cristiana, pero tenemos que tener paciencia. Hay veces que hay cristianos que no se tienen paciencia ni ellos mismos. La paciencia debe de tener su obra completa y en la carrera cristiana esa es la prueba de nuestra fe. Debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera y hay algunos de nosotros que Dios nos va a permitir correr mucho. Yo no sé si hoy va a ser mi último día y aquí termine mi carrera. Hay algunos que nos va a permitir vivir 60, 70, 80 años. Por la edad que tenemos casi general, pues son muy jóvenes, ¿verdad? Nos queda todavía mucho tiempo por delante. Pero a algunos nos queda poco. No lo sabemos, solamente Dios sabe hasta dónde vamos a llegar con nuestra carrera. Pero suponiendo que esta vida todavía nos falta mucho, hay mucha carrera por delante, pero hay muchas cosas que nos van a impedir correr como deberíamos de correr. En la vida cristiana es fundamental tener paciencia. Tengamos en cuenta esto, de cuánta paciencia no echan mano nuestros pastores para con nosotros. ¿Cuánta paciencia tenemos nosotros con ustedes? Y les voy a decir por qué. Y me sucedió apenas el día de ayer que me preguntaban algunas hermanas. Tenemos un estudio los miércoles y les decía, algunas pedían que nos reuniéramos a las 5:30, que bajáramos una hora. Y éramos más o menos como 10, 12 las que estábamos ahí. Me dijeron, no, es que no dijo eso la pastora. Y solamente una de ellas había dicho que sí, dice, ya me voy a ir con un terapeuta porque entonces no que estoy escuchando doble. No habíamos puesto atención, a lo que se está diciendo. Y muchas veces nos sucede, venimos aquí a las prédicas, pero no ponemos atención. Miren que yo digo que el pastor, pues sí tiene mucha paciencia, porque en el pueblo cristiano debe también de existir paciencia y practicarlas unas con otros. Pero no es cierto que a veces entre más predicaciones y amonestaciones que se hagan aquí contra cosas que no nos convienen, hacemos exactamente lo contrario, a pesar de que se dice aquí, mira, no te conviene, hermano, esto no es bueno para ti porque la palabra lo dice, hacemos todo lo contrario. Entonces, pues sí tenemos paciencia, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en una carrera y sabemos que debemos soportarnos los unos a los otros. Entre el pueblo cristiano debe existir también la paciencia, practicarla los unos con los otros, soportándonos en amor, dice la Escritura. Y miren, quiero decirles, soportarnos no es aguantarnos ni tolerarnos, yo ya aguanté a mi hermano, no, es apoyarnos, sostenernos, eso quiere decir la palabra. Puesto que en el pueblo del Señor hay 2 tipos de caracteres, pero es cierto que 1000 veces es mejor estar dentro del rebaño del Señor que estar fuera de Él, ¿verdad? A veces no importa que no estemos con mucha paciencia, pero es mejor estar dentro del rebaño.
Lo correcto de un cristiano es que el mundo no lo distraiga, que las aflicciones no le llamen la atención, que los problemas no le hagan quitar la mirada del Señor Jesucristo. Eso sería lo correcto. Pero lo triste y la realidad es que como cristianos muchas veces vendrán problemas. El mundo va a querer llamar nuestra atención, pero Cristo dijo, puestos los ojos en Jesús. La razón o el problema muchas veces es que el mundo nos llama. Las aflicciones nos hacen quitar los ojos de Cristo y volteamos y vienen problemas y dificultades. No sé de qué magnitud sea en este momento tu problema, pero déjame decirte que pon los ojos en Jesucristo. Él es el único que te dará la respuesta. Debido a esto, va a haber obstáculos, dificultades, interrupción, pero la orden o el mandato fue puestos los ojos en Jesús. También hay otras cosas, a veces la distracción puede ser interna doblemente, puede ser nuestra propia mente, pueden ser nuestros propios hermanos de la iglesia o puede ser el mundo. En algunas ocasiones va a haber problemas aquí en la iglesia y aunque se supone que estamos para ayudarnos, se supone que estamos para apoyarnos, pero a veces van a surgir dificultades y es normal. Roces entre nosotros mismos que van a querer impedir que nuestra carrera continúe, pero pongan la mirada en Jesús. La orden, nuevamente se los digo, fue poner los ojos en Jesús, no en las personas. Una de las razones de por qué cristianos se desaniman precisamente y dejan de correr esa carrera es y también porque se detienen o por qué no siguen creciendo, es porque quitaron los ojos de Jesús y los pusieron en algo que llamó su atención y fueron distraídos. Muchas veces en nuestra vida espiritual van a suceder cosas que nos van a querer llamar la atención y nosotros no hemos aprendido, se nos olvida este mandato. Díganlo ustedes. Puestos los ojos en Jesús. A veces caminamos un buen rato bien, pero escuchamos un ruido y nos volteamos. Para correr la carrera debemos de despojarnos de todo peso, dejar el pecado que nos asedia y correr con paciencia. Nos dice corramos con paciencia. Hay otras cosas de las que debemos de cuidarnos y deben de distinguirse y valorar lo que hemos recibido del Señor Jesucristo y no dar importancia al mundo, a las cosas que nos quieren distraer. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés pues vivió en Egipto. Él pudo haber obtenido riquezas, pudo haber vivido con opulencia, ¿verdad? Pero él tenía puestos los ojos en el galardón más grande y no le importó sufrir el vituperio de la gente, ¿verdad? Tenía un objetivo, tenía una meta, un blanco que hacia dónde tenía que poner la mirada. Se cree que Moisés pudo haber heredado el puesto del faraón porque era hijo. Había sido instruido, había sido preparado. Moisés escogió a Dios primero antes que las riquezas, más que los deleites y más que todo. Se sostuvo viendo su mirada puesta en el galardón. Había un objetivo. Y yo creo que Moisés entendía que si mantenía la mirada puesta en el galardón, no había nada que se comparara a ello. No podemos ver a Jesús ahora, pero podemos mantener viendo a ese ser invisible que conocemos y que podemos sentirlo. Filipenses 3, versículo 13-14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta muy clara. Pablo no se distraía. Y miren que tenía razones para distraerse, ¿verdad? Tenía un propósito y tenía su mirada puesta en un objetivo y se mantenía en la carrera. Por eso Pablo al final dice: estoy a punto, he acabado mi carrera. Pablo pudo haberse detenido por muchas excusas o pretextos para decir: ya no sigo. Tenía muchas razones para quitar su mirada, pero dijo: ¿sabes qué? Voy a tener mi mirada puesta en el galardón.
Pablo fue maltratado, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que fue maltratado, lo metieron a la cárcel, sufrió hambre, tuvo escasez, lo apedrearon, lo arrestaron, tantas cosas. Pablo es uno de los personajes de la Biblia que me encanta, de verdad. Difícil de alcanzarla, pero sí, yo creo que nos mantenemos en esta carrera, podemos hacerlo. Y él se seguía manteniendo y dice, he acabado mi carrera. Él tuvo dificultades, le dolió, casi estuvo a punto de caer, pero ya acabé. He guardado la fe. Algunos por edad ya casi estamos acabando. Y qué bueno que Dios nos ha permitido correr. Un día vamos a acabar esta carrera. Pero yo les pregunto, ¿cómo vamos a correrla? Y vuelvo a repetir, puestos los ojos en Jesús. Esto no se les debe de olvidar. Nunca pierdan la mirada ni pierdan el objetivo, que es Jesucristo. Muchos cristianos corren con los ojos puestos en la gente y otros viendo para abajo, a los lados, a las circunstancias, y por eso no corren la vida cristiana como deberían de correrla. Algunos se caen, otros se desvían y otros se paran. ¿Cómo se encuentra usted en ese momento en su vida cristiana, en su carrera? ¿En qué momento? Un día empezó, se le dio el silbatazo de que iniciara. ¿Cómo empezó? Muchos empezamos con muchas ganas, desconociendo, ¿verdad? Tal vez empezó corriendo bien y ahora ya no lee su Biblia, ya no ora, ya no viene a la iglesia como debería de venir, como que le bajó un poquito el volumen, un poquito la velocidad. ¿Cómo está corriendo ahorita? ¿Está dentro de la pista o está parado? Yo no he visto ningún corredor que de repente se pare y vea los tenis de alguien, ¿no? ¿Qué tenis traes? Reebok, Nike o no sé qué marcas, ¿no? Los corredores que quieren ganar no se paran a ver las cosas que pasan. En la carrera no hay tiempo para andarnos fijando en otras cosas. Y ahorita, recuerden que estamos en esa carrera. No hay tiempo para estarnos criticando los unos a los otros. Estamos en la carrera. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. No nos detengamos ni nos paremos a ver los tenis de los demás. Ahorita estamos en la carrera. Por tanto, cosas que nos llaman la atención a veces, hasta de la iglesia andamos hablando. Es muy importante cómo estamos corriendo. Tenemos una carrera. Ya nos dieron la orden de cómo despojarnos de todo, de alejarnos del pecado y correr con esa paciencia. Entonces vuelvo a repetir cómo debemos de correr la carrera. Únicamente con los ojos puestos en Jesucristo. Dios ha puesto líderes en esta iglesia, ha puesto líderes en la iglesia que nos sirven como ejemplo y de ayuda, y también debemos de aprender de ellos. Pueden ser nuestros instructores, ¿verdad? Pero uno de los problemas más grandes en las iglesias es que las ovejas ponen los ojos en los pastores, y eso no debe de ser, ¿sí? Porque entonces van a desanimarse o ya no van a querer seguir adelante y poner todos los pretextos en que pusieron sus ojos en el hombre y no en Jesús. Deben de poner sus ojos en Jesús, no en el pastor, no en su esposa, no en sus hijos, no en los demás cristianos, sino en el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos la vida de Cristo, como le pasó a Pedro, ¿qué le sucedió a Pedro cuando caminó encima del mar? Nos dudamos y nos vamos a hundir en ese mar de problemas que existen en el mundo. Y además de hundirnos, nos hacemos acreedores de maldición por parte de Dios. Y esto sí, quiero que quede bien claro, porque Él dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Por tanto, no solo vamos a ser desdichados, sino también maldecidos. ¿Por qué no tomar solo aquello que nos edifica de los demás? ¿Por qué no ver solamente lo que realmente es importante de los demás? Desechemos lo malo que nos afecta a nuestro alrededor, porque solo conseguiremos que nos sirva de estorbo o de tropiezo en la pista hasta el final. La recompensa del Señor es hermosa, créanme, el galardón que nos espera es grande y maravilloso. Después de haber corrido esa carrera, de haber llegado a la meta y que corramos con ese gozo, vamos a obtener un galardón mucho más grande.
Lo que podemos sufrir o padecer aquí en la tierra no es comparado con las glorias venideras de parte de nuestro Dios Padre. Por tanto, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando no os halléis en diversas pruebas, porque bien vale la pena soportarlo todo si al final tendremos grande galardón. Dios quiere que al caminar sobre las aguas aprendamos a caminar sobre los problemas de la vida, pero asidos de la mano de Cristo, porque solo eso nos va a garantizar el triunfo, porque nuestra confianza y nuestra mirada están puestas en Jesús. Debe motivarnos el considerar todo lo que sufrió Cristo por nosotros. Debe de quedarnos muy claro que Él entregó su vida, que derramó su sangre, que estuvo en la cruz, que padeció. Y miren, la verdad es que nos quedamos cortos a veces de imaginarnos todo lo que Él sufrió por el perdón de nuestros pecados. Si eso lo terminamos de entender, estamos del otro lado, porque no hemos sufrido nada comparado con lo que Él sufrió. No hemos pasado aún por derramamiento de sangre por causa de Cristo. Y aún así, si esto llegara a suceder, porque ha habido mártires también, esa será nuestra prueba de fe. Nuestra prueba de fe debe de permanecer firme, porque la meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora que estamos más cerca del cielo que cuando creímos, ¿qué vamos a hacer? Porque a Pablo no hubo poder humano que ¿por qué a Pablo no pudo poder humano que lo detuviera? ¿Por qué siempre fue como una máquina invencible que nada le movía? No existía cosa alguna que lograra desanimarle ni atemorizarle, porque tenía en mente un solo propósito, una sola meta: terminar la carrera en Cristo Jesús. Y yo les invito esta mañana, hermanos, a que seamos como Pablo, que podamos decir al final de nuestra carrera: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis amados hermanos, esta mañana yo quiero alentarlos y que tengan esas fuerzas como águila para que esperemos en Cristo Jesús y no desviemos nuestra mirada de nuestra única meta, de nuestro único objetivo, que es Cristo Jesús.